A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar al expositor del día de hoy. El docente que impartirá la presente sesión es Daniel Espinosa, doctor en psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Heidelberg, Alemania, máster en psicoanálisis y filosofía de la cultura, Universidad Complutense de Madrid, España, magíster en psicoterapia, Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, le damos el paso a Daniel para que inicie su presentación. Docente. Bueno, unas buenas noches a todos ustedes. Un saludo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de parte mía, de parte de los directivos de ADIPA y también de Irma Morales, que de hecho es la coordinadora del diplomado que mencionaron ahora y que inicialmente iba a acompañar este curso, pero que lamentablemente por temas de salud no pudo acompañarlo, pero trabajamos juntos hace mucho tiempo y nos interesan temas muy afines, entonces por eso puedo acompañarlos hoy a que hablemos durante esta hora del tema de alianza terapéutica en pacientes con trastorno de personalidad límite. Como ya pueden escuchar, no soy chileno, sino colombiano, los acompaño hoy desde Bogotá, Colombia. Y por eso, cualquier cosa, inquietud, pues yo igual viví 6 años en Chile, entonces creo que conozco muy bien el chileno, pero si cualquier cosa que no sea clara, que yo pueda estar diciendo y que no suene muy bien, por favor, por medio del chat o por medio de la manito, la levantan y aclaramos lo que haya que aclarar. Bueno, sin más, voy a compartirles nuestra presentación del día de hoy, eh, en la cual hay tres grandes ideas o temas que podrán atravesar este pequeño momento que tenemos hoy. Uno es el tema de pensar la alianza terapéutica a nivel muy general y otra es cómo se manifiesta la alianza terapéutica en pacientes con características específicas. Partamos rápidamente de un ejemplo de una consultante ficticia de 24 años que acude a terapia por primera vez porque presenta síntomas como inestabilidad emocional, cambios bruscos de humor, ira intensa, episodios de vacío, miedo al abandono, comportamiento impulsivo, sentimientos de vacío. En esta medida tiene como serias dificultades a nivel familiar, a nivel de pareja. Esto lleva a que en algunas ocasiones a nivel de pareja, además de que ha tenido múltiples parejas, ha tenido serios problemas con la pareja actual y de hecho hasta el punto de en ocasiones terminar al borde de la agresión física. Imaginémonos un consultante así. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Yo creo que para todos es claro que en psicología no todos los padecimientos psicológicos tienen el mismo nivel de complejidad y de gravedad, y aunque muchos de los padecimientos psicológicos tienen posibles etiologías similares, ustedes saben que un mismo efecto, un mismo evento traumático puede llevarnos a desarrollar funcionamiento ansioso, funcionamiento depresivo. Entonces, la etiología en psicología es un elemento relativamente complejo para explicar la patología final, porque realmente un mismo evento puede generar diferentes tipos de reacciones. Cuando vemos ya los modos de funcionamiento, sí podemos identificar en nuestros consultantes que hay unos que pueden tener un funcionamiento con mayor inestabilidad relacional, con mayor dificultad de leerse a sí mismo, con mayor dificultad para leer a otros, que otros que pueden vivir sintomatología depresiva, ansiosa, pero que no necesariamente están marcados como por tanta inestabilidad, como en este caso, Ana. Este tipo de consultantes tienden a tener una dificultad muy grande para confiar en el otro
y eso ya nos pone a nosotros un reto alto, porque nosotros no hemos podido hasta el día de hoy desarrollar un dispositivo terapéutico que no dependa de la relación. Y eso implica que los consultantes que tengan alta dificultad para confiar en el otro, probablemente les va a costar mucho más entrar en los dispositivos terapéuticos que nosotros tenemos. Además, este tipo de consultantes pueden tender en las relaciones a idealizar o devaluar, porque hay elementos desintegrados dentro de su funcionamiento psicológico y dentro de su dinámica de lectura de la relación. Entonces eso lleva a que probablemente hay personas dentro de lo que llamamos trastornos de personalidad en las cuales el mundo es o blanco o negro, y eso llega al escenario terapéutico, y entonces nosotros podemos ser para estas personas o idealizados o totalmente devaluados. De hecho, muchas veces estos consultantes llegan no por primera vez como Ana, sino porque han ido a muchos terapeutas, y estos terapeutas han fallado, han cometido un error y oscilaron de la idealización a la devaluación rápidamente, y por eso pueden llegar muchos de estos consultantes desesperanzados, devaluando la terapia, sintiendo que eso no les va a servir, y eso le agrega un desafío clínico mayor a nuestro actuar terapéutico. Además de eso, en este tipo de consultantes pueden presentarse también conductas manipuladoras, rupturas frecuentes. Ya vamos a hablar un poco más adelante. Em, Hace algunos años, Christopher Muran y Jeremy Safran desarrollaron un sistema de identificación de rupturas de la alianza, en donde decían, hombre, las rupturas son relativamente normales y frecuentes en los espacios terapéuticos. El problema de una ruptura no es que se presente, sino poder gestionarla de manera adecuada. Y nos mostraron cómo es relativamente frecuente que en los consultantes presenten dos tipos de ruptura predominantemente: las de confrontación y las de distanciamiento o desconexión emocional. Pero en este tipo de pacientes, este tipo de rupturas son mucho más fuertes. Entonces incluso a veces puede parecer que la confrontación tiende a tornarse casi una pelea, lo que no es muy frecuente con otro tipo de consultantes. O a veces el distanciamiento se presenta de manera tan marcada que abandonan la terapia por un buen tiempo y luego reaparecen. Entonces, lo que podemos ver acá es que probablemente nada de lo que digamos de la alianza terapéutica con pacientes con trastorno límite de la personalidad sea totalmente extraño a los dispositivos terapéuticos tradicionales que nosotros acompañamos con otro tipo de consultantes. Pero lo que pasa acá es que muchos desafíos clínicos se intensifican en gran medida. Pueden ser los mismos desafíos, pero con una gran intensidad. Entonces, bueno, para pasar a nuestro siguiente punto, yo quisiera básicamente que compartiéramos algunas ideas de entrada. La investigación empírica en psicoterapia nos ha mostrado que, aunque en algún tiempo creímos que todas las terapias podían, en términos generales, ser iguales para la mayoría de los consultantes, hay tipos de padecimientos o tipos de diagnósticos que requieren tratamientos psicoterapéuticos especialmente diseñados. Entonces, hacia nosotros en nuestras universidades nos hayan formado en términos técnicos de manera muy genérica, por ejemplo, los dinámicos, interpretación, clarificación, confrontación, a los humanistas de una manera, a los cognitivos de cierta manera, a partir de ciertas técnicas específicas. Que no, yo soy más conductual, entonces la desensibilización sistemática, no sé qué. Sabemos que hay técnicas, a veces surge cierta idea tradicional por allá muy antigua de que los modelos servían
casi para todo, pero en el último tiempo hemos podido ver, desde la década de los 90, hemos podido ver que hay padecimientos que requieren tratamientos psicoterapéuticos especialmente diseñados. Em, Además de eso, entonces ya hoy hemos cuestionado mucho este tema de que se pudiera plantear un modelo único de atención psicológica. O sea, claramente hoy en día tenemos que pensar, si hay algo que se está pensando hoy en día es la personalización de los tratamientos y no solo la personalización de los tratamientos, sino que dependiendo, por ejemplo, del nivel de funcionamiento estructural de los consultantes, el lugar del terapeuta tiene que ser muy distinto. Por ejemplo, los que trabajan en OPD, que es un diagnóstico psicodinámico operacionalizado, dicen que un paciente con alto nivel de funcionamiento estructural, uno puede trabajar con él cara a cara. Entonces ahí se puede trabajar interpretaciones, confrontaciones, clarificaciones, pero cuando es un consultante que tiene un nivel estructural un poco más bajo, entonces ya ahí el tema de trabajar cara a cara, hacer una confrontación en un paciente con trastorno límite de la personalidad, puede no funcionar como una confrontación, puede funcionar como un gran juicio y eso puede deteriorar gravemente la alianza. Entonces, precisamente a partir de ahí es que decimos, el lugar del terapeuta en todas las patologías psicológicas claramente tiene que variar y por eso no podríamos pensar en un modelo unitario de atención. Y en esa medida es importante empezar a pensar, hay numerosos estudios que hablan de este tema de los trastornos de personalidad y nos muestran una cosa que es muy compleja y es que pareciera que las psicoterapias están inventadas para acompañar múltiples problemáticas y han mostrado ser efectivas para acompañar múltiples problemáticas, pero al día de hoy todavía los tratamientos psicológicos deberíamos sofisticarlos mucho más para padecimientos más complejos, como los padecimientos relacionados con trastornos de personalidad. ¿Por qué? Porque los estudios muestran que aunque son efectivos, los efectos son relativamente pequeños. Y además de eso, eh, aunque en algunos escenarios la psicoterapia muestra mejoras estadísticas y clínicamente significativas, esto no necesariamente significa que estos efectos se mantengan a largo plazo. Entonces aquí uno de los grandes desafíos del tema de acompañar personas con diagnóstico de trastorno de personalidad, en primer nivel, es que requieren una adaptación del setting, no puede ser como las técnicas tradicionales. En segundo nivel, es pensar muy bien porque son consultantes que tienden a tener una recaída. O sea, normalmente la sintomatología puede mejorar, pero el nivel de funcionamiento tiende a mantenerse. Y eso lo que lleva es que por más que uno vea ciertas mejorías en el acompañamiento, es posible que se dé una recaída fácilmente o que la reducción sintomática no sea sino momentánea. Entonces, ese es otro de los grandes desafíos que se pueden encontrar acá. Y finalmente, que obviamente como todo este tema, o sea, los enfoques terapéuticos son relativamente nuevos en nuestros panoramas científicos, faltan muchísimos estudios que nos hablen no solo del tema de la efectividad, porque de efectividad sí hay numerosos metaanálisis y estudios, pero hay muy poquitos que hablan de lo que ocurre. Ustedes saben que la investigación en psicoterapia se divide en dos grandes grupos, investigaciones de resultado e investigaciones de proceso. Y las investigaciones de resultado nos dan la respuesta si la terapia es efectiva o no, es útil para alcanzar los objetivos o no. Pero los resultados de proceso nos dan cuenta de, venga, qué es lo que realmente ocurre allí en la terapia. Entonces, en trastornos de personalidad hay muchos estudios de resultado que nos muestran que hay enfoques que sirven para acompañar pacientes con trastornos de personalidad, pero hay muy pocos estudios de proceso que muestren realmente
qué es lo que ocurre y cómo se dan estos escenarios. Vamos a irnos rápidamente para otro tema. Ustedes saben que el tema de la relación terapéutica es probablemente uno de los temas más estudiados y más importantes en la historia de la investigación en psicoterapia. Y cuando hablamos de la relación terapéutica, hay muchísimas formas de definirla, hay muchísimas formas de conceptualizarla. Probablemente cada uno de los grandes enfoques se ha ubicado y ha conceptualizado la relación de una manera, y por eso entonces lo que proponemos para mirar un poco este tema de la relación terapéutica es irnos a un modelo que ya es muy clásico y muy antiguo, pero es muy abarcativo y es muy amplio, que es el modelo tripartito de Helso y Carter. Y Helso y Carter, por allá desde el año 85, hicieron un artículo muy largo, en donde planteaban que los diferentes enfoques de la psicoterapia habían permitido visualizar tres grandes elementos de la relación terapéutica o tres grandes niveles. Uno, lo conceptualizó Helswick, lo conceptualizaron como relación real, que es esa relación personal entre el terapeuta y el paciente, marcada por la forma en que cada uno de ellos es genuino con el otro. Es ese nivel de la relación que muchos modelos humanistas han trabajado, y es esa posibilidad de pensar, por ejemplo, en este momento, que entre ustedes y entre Daniel puede haber algo que es genuino y que no pertenece a sus patrones experienciales de vida, y que no pertenece a mis patrones de vida, ni con mi madre, ni con mi padre, ni nada de esas cosas, sino que probablemente en este encuentro nuestro hay algo que puede ser novedoso, genuino, auténtico, y que hace parte de lo que se genera en este instante. Pero no podemos negar que en esta relación también puede haber algo que Helso y Carter conceptualizaron como la relación irreal, o yo preferiría traducir como relación transferencial, que es eso que el psicoanálisis y la psicología dinámica ha conceptualizado como estas plantillas que utilizamos para relacionarnos, que se llama, que en terapia le podemos conceptualizar como transferencia y como transferencia, y sabemos que es inevitable que si ustedes a mí me están viendo en este momento, probablemente haya experiencias previas de ustedes que influyan en la manera como me están viendo. Eh, Pongamos un ejemplo. Si ustedes han tenido una experiencia positiva o negativa con una persona similar a mí, o con una persona de Colombia, por decirlo así, probablemente algo de esa experiencia pasada influye en la manera como ustedes me ven y me viven a mí, porque los seres humanos nos relacionamos a partir de esquemas y plantillas. Entonces, es inevitable pensar que dentro de la relación terapéutica no solo hay un componente genuino, sino que hay un componente transferencial. Y sumémosle a esto otro nivel que Helso y Carter incluyeron y que ha sido trabajado en muchos enfoques. Al día de hoy creo que es una de las variables y de los niveles de la relación terapéutica más estudiados, que es la alianza de trabajo, que, como ustedes saben, ha sido trabajada por un autor, ahorita lo abordamos, eh, que la manera más genérica de conceptualizar la alianza de trabajo la define Bordin. Y Bordin nos dice que la alianza de trabajo es ese nivel de la relación terapéutica que está orientado al trabajo, ¿cierto? Em, y para evaluar ese acuerdo en el trabajo, lo que hay que mirar es la posibilidad de acuerdo que se tiene en las tareas, en las metas y la calidad del vínculo que se establece. Entonces, la alianza de trabajo, o la alianza terapéutica en este caso, vendría a ser ese nivel de la relación terapéutica que se centra en, por medio de un vínculo, eh, de un acuerdo en el vínculo, se trabajan en ambas direcciones
un acuerdo en las metas y un acuerdo en las tareas. Entonces, miren que, y yo creo que cualquier relación, más allá de lo terapéutico, podría diferenciarse en estos tres niveles, porque en toda relación puede haber algo del orden de lo genuino, en toda relación puede haber algo del orden de lo transferencial, que son mis patrones que me llevan a proyectar em, o a experimentar elementos dentro de la relación que tienen que ver con mi historia y algo del orden de la alianza de trabajo, que por ejemplo en este caso, la alianza de trabajo nuestra tiene que ver con que yo estoy facilitando un curso y ustedes están recibiéndolo y nuestro objetivo es que ustedes hoy al final de esta hora lleven algo nuevo acerca de la alianza terapéutica en pacientes con trastorno límite de la personalidad y esperamos alcanzar ese objetivo tratando de establecer una relación cálida, cordial, que facilite ese proceso, como muy la relación de trabajo que nos une en este instante y que es lo que se presenta también en la terapia y que claramente es un facilitador del cambio, porque de hecho en muchas conceptualizaciones de cambio terapéutico se habla que se señala que la puerta de entrada al cambio es precisamente este intento de ir a la búsqueda de ayuda, esa aceptación del psicólogo como un profesional en el quien puedo confiar y puedo apoyarme. Y esto, como yo les decía ahorita, pues es la puerta de entrada a cualquier proceso terapéutico, pero se vuelve un gran desafío cuando estamos acompañando a consultantes con diagnóstico de trastorno de personalidad, porque en ese nivel puede ser más desafiante la consolidación inicial de la relación, puede ser más desafiante la aceptación de la existencia de un problema, la aceptación de los propios límites. Para algunos de ustedes que les suene familiar esto, pues sabemos que este es un modelo de cambio que fue desarrollado eh, por un grupo de investigación chileno de la Universidad Católica de Chile, liderado por la profesora Marianne Krause, y que de alguna manera dice, venga, la puerta de entrada al cambio terapéutico es consolidar la relación. Y aquí podemos ver que en el caso de los consultantes con trastorno de personalidad, este tipo de cosas como poder confiar en que el otro terapeuta es un profesional competente para ayudarme, puede representar un gran desafío. Aceptación de los límites y reconocimiento de la necesidad de ayuda puede representar un gran desafío. Un reconocimiento de la propia participación en los problemas puede resultar un desafío. ¿Por qué? Ya iremos viendo e iremos avanzando. Y cómo esto, de alguna manera, esa limitación para entrar en la relación terapéutica puede terminar afectando estos tres niveles de la alianza de los que hablábamos ahorita, que Bordin ya hace mucho tiempo, por allá en el 79, nos conceptualizó, que es el acuerdo en las tareas, acuerdo en las metas y calidad del vínculo. Entonces ahora vámonos a pensar un poco en el trastorno, en los trastornos graves de personalidad. Y yo creo que aquí es muy importante señalar que en las sociedades de investigación de trastornos de personalidad cada vez se cuestiona un poco más el tema de las subdivisiones al hablar del trastorno de personalidad. Obviamente, al día de hoy, todavía en las clasificaciones diagnósticas hablamos de trastorno de personalidad límite, pero probablemente en el desarrollo y en la conceptualización de estos trastornos vayamos a llegar a una nosología general de trastorno de personalidad, en lo cual puede haber predominancia límite, predominancia narcisista, porque claramente todos los trastornos de personalidad comparten una serie de elementos similares. Pero para hablar en términos generales, definamos un poco a qué le estamos llamando trastorno de personalidad límite y sabemos que aunque es difícil, porque desde los años 80 se hablaba del borderline, pero ustedes saben que todo esto tiene una tradición por allá anclada en el psicoanálisis inicial, en donde se hablaba de categorías estructurales diferentes, en donde se hablaba de, por ejemplo, psicosis, neurosis y encontrábamos fenómenos psicopatológicos, por decir así,
en donde, venga, pero es que este funcionamiento no es lo que le llamamos neurosis, pero tampoco es lo que le llamamos psicosis, y se describían con síntomas clínicos relacionados con narcisismo, algo que en esa literatura antigua se les llamaba es que sangrado psíquico, era como una hipersensibilidad excesiva, una rigidez psíquica y corporal, reacciones terapéuticas negativas, sentimientos de inferioridad, masoquismo, ansiedad, y que incluso podemos ver que durante muchos años este término borderline, límite, se utilizó para denominar a aquellos pacientes que, pese a tener severos problemas de funcionamiento, como señala acá, no calzaban con otras categorías diagnósticas. Entonces, de alguna manera, fue una categoría que, como Marshall Linehan nos dice, era un comodín. Era un comodín para pacientes difíciles. Al día de hoy también tenemos que señalar que existen muchas aproximaciones a este diagnóstico. Por un lado, tenemos los manuales de diagnóstico descriptivo que trabajan el trastorno límite, ahorita lo vamos a definir rápidamente, pero por otro lado, tenemos diagnósticos más basados en escuelas de orden como estructural, por ejemplo, ustedes saben que Kember tiene una conceptualización de la estructura límite. Ahí el OPD tiene una conceptualización de diagnóstico estructural. Entonces, basándome, por ejemplo, aquí en lo que uno podría decir estructuralmente, que uno puede ver afectado en los trastornos límites de personalidad, basándome un poco en las dimensiones del OPD, uno podría decir, venga, hay una afectación en la lectura, en la capacidad de la lectura de sí mismo, porque muchas veces hay un sí mismo deteriorado, visto de una manera oscura internamente, fragmentado, desconectado entre muchas veces lo emocional y el pensamiento, por ejemplo. A nivel de la regulación emocional puede haber un funcionamiento impulsivo. A nivel de la lectura del otro, como ya lo vimos anteriormente, puede haber un otro leído de manera fragmentada también, que puede oscilar entre la idealización y la devaluación. Entonces, aquí podemos ver una lógica de diagnóstico estructural, que es un ejemplo entre muchos otros que hay. En términos del DSM, sabemos que, ¿por qué hablamos de un diagnóstico descriptivo? Porque se basa en cierta enumeración sintomática y en saber que para el DSM podemos decir que el trastorno de personalidad límite es un patrón dominante de inestabilidad en las relaciones interpersonales y de la autoimagen y de los afectos, impulsividad intensa y que comienza al principio de la edad adulta. En la adolescencia no se habla de personalidad límite, sino que se habla de otro tipo de fenómenos: desintegración de la identidad, difusión de la identidad, y que debería cumplir, en este caso el DSM-5, con 5 más de los siguientes hechos, que es esfuerzos desesperados para evitar el desamparo, patrón de relaciones interpersonales inestables. Y miren que cuando hablamos por ejemplo, este tema de la plantilla relacional y de la transferencia, no podemos decir que un consultante con un diagnóstico de personalidad límite, entonces saque al terapeuta de su patrón relacional inestable, sino que claramente esto afecta la alianza de trabajo. Esto que es una característica de este modo de funcionamiento, obviamente nos ponen un desafío especial porque ahorita ya lo decíamos, en este tipo de consultantes puede haber una gran tendencia a la inestabilidad relacional en terapia también. Alteraciones de la identidad, entonces inestabilidad intensa y persistente, impulsividad en dos o más áreas de su vida. Normalmente se producen eh, eh, conductas autolesivas o impulsividad en términos de gasto, sexualidad, drogas, etcétera. Comportamientos o actitud o amenazas recurrentes de suicidio, inestabilidad afectiva, gran variabilidad del estado del ánimo, sensación crónica de vacío,
enfado inapropiado e intenso, ideas paranoides transitorias, importante lo de transitorias en este caso, eh, relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Entonces, podemos ver el ejemplo de pensar en la nosología en términos estructurales y en términos descriptivos. ¿Cuáles son las principales dificultades ya para entrar a nuestra última parte de este encuentro? eh, que claramente, al ser pacientes y consultantes más complejos, requieren mayor atención y obviamente los estudios muestran que puede haber una sobrecarga en los sistemas de atención, que hay una alta comorbilidad con patologías. Yo les puedo hablar de manera experiencial aquí en Colombia, pero yo sé que depende mucho del nivel de desarrollo de las áreas en los países, pero hay un cierto temor, y yo sé que eso puede ser compartido en ciertas partes de Latinoamérica con los diagnósticos de personalidad. Entonces, como hay una alta comorbilidad con patologías como depresión y ansiedad, hasta los mismos psiquiatras muchas veces prefieren utilizar el diagnóstico de depresión o de ansiedad antes que llegar a un diagnóstico como un trastorno de personalidad. Y eso es un gran problema porque es que es muy diferente uno acompañar a una persona con una depresión o con una ansiedad y sin comorbilidad con un trastorno de personalidad a uno acompañar a alguien que tenga un trastorno de personalidad y que además presente cuadros depresivos o ansiosos. Y eso lleva a que muchas veces personas con un trastorno de personalidad llegan a consulta y dicen, es que yo tengo una depresión sin fin. Yo conozco otras personas que que han tenido depresiones y han salido de ellas. Pero es que yo tengo depresión desde los 14 años y ya tengo 40 y es porque nunca han recibido realmente pues, el diagnóstico que les corresponde. Bueno, por otro lado, ya habíamos visto también arriba que la presencia del trastorno de personalidad predice la ausencia de relaciones a largo plazo. En el caso del tratamiento farmacológico, ha mostrado que es beneficioso y que para tratar la sintomatología ansiosa o depresiva, pero que puede ser infructuoso para tratar un rasgo de personalidad, porque al día de hoy los tratamientos farmacológicos difícilmente tienen un impacto sobre el funcionamiento de la personalidad. Entonces, por eso, en este tipo de casos, se requeriría la articulación entre tratamientos farmacológicos y psicológicos para poder trabajar en diferentes niveles. Y también otros estudios señalan que no hay suficiente evidencia por falta de ensayos clínicos confiables. Em, Frente a este tema también creo que es muy importante señalar que son pacientes que a menudo intentan probar los límites de la terapia, intentan darle al terapeuta un lugar que no es el de terapeuta. Muchas veces ellos quieren llegar y simplemente desahogarse y regarse. De hecho, recuerdo hace poco estaba en un staff de una paciente con este tipo de diagnóstico y la terapeuta decía es que básicamente ella lo que quiere es solo desahogarse, porque de alguna manera el lugar de la terapia no es una terapia, sino que es como una caneca, algo. Entonces a veces, de hecho, identificar motivo de consulta, trazar objetivos es muy difícil porque muchas veces hay un gran nivel de desorganización y eso también genera frustración en el terapeuta y se pueden activar elementos contratransferenciales desafiantes, que de hecho normalmente cuando se hacen staff clínicos de presentación de casos difíciles, yo podría decirle a ustedes que la gran mayoría, cuando yo hablo de espacios de staff o supervisados, normalmente los casos que más angustia generan y que más llegan a estos espacios son personas que tienen claros rasgos de trastorno de personalidad porque son pacientes especialmente difíciles de acompañar, ¿cierto? Em, Venga, vayamos avanzando. Em,
Creo que es muy importante señalar, yo ahorita les hablaba de lectura de sí mismo, lectura del otro y regulación de emociones como funciones estructurales. Y obviamente esto se conecta mucho con la percepción que ellos tienen del terapeuta. Entonces, obviamente, si ellos tienden a ver al otro en blanco y negro, idealizado, devaluado, esta es la manera distorsionada como ellos pueden ver también al terapeuta. Y muchas veces por eso en la relación terapéutica se activa esta necesidad excesiva de dependencia, de apoyo, de afecto, pero también se activa un temor a la cercanía extrema, que eso es otro gran tema, y es que cuando se genera un contacto de intimidad, probablemente se activan ciertos mecanismos de protección, lo cual hace muy difícil porque incluso aumentar el nivel de intimidad terapéutico para este tipo de consultantes puede resultar amenazante. Y como les mencionaba entonces ahorita, eso también puede generar en ellos el deseo de probar el vínculo, la necesidad de probar el vínculo más bien, y cómo esto genera contratransferencialmente sentimientos de hostilidad, culpa, emociones intensas. Por aquí hay una preguntita. Aranza, cuéntanos. Aranza, Hola, buenas tardes. hola. ¿Me escucha bien? Sí, Me presento, soy Aranza, soy estudiante de la Universidad Autónoma y tengo una duda sobre el tratamiento farmacológico. Eh, Usted dijo que los farmacológicos solamente se recomendaba para los síntomas ansiosos y depresivos, pero sin embargo, hay tratamientos, hay estudios que recomiendan el uso de estabilizadores del ánimo para los síntomas como la irritabilidad, la ira intensa y síntomas de ese estilo más asociados a la ira y a la impulsividad. ujú. Bueno, no, quiero como, quisiera como aclarar eso, porque efectivamente como que aquí estamos hablando como de varios niveles. Uno es lo que podríamos llamar como el funcionamiento de la personalidad y otro lo sintomático. Entonces, lo que muestran los metaanálisis es que efectivamente, como tú lo estás señalando, el, los medicamentos que se han desarrollado tienen una alta utilidad para lo sintomático. Y este metaanálisis específico que les mostré hace énfasis en el tema de lo sintomático ansioso y depresivo, pero efectivamente, o sea, para lo sintomático se ha demostrado que los medicamentos pueden ser útiles. El problema es que para lo estructural no se ha probado que pueda haber como un efecto directo eh, del medicamento. Entonces, por ejemplo, para este tema de funcionamiento relacional disociado, en donde se oscila entre la idealización y la devaluación, ¿cierto? Para ese tipo de cosas no tenemos un medicamento al día de hoy. Entonces, para ese tipo de cosas que vienen siendo como las fallas del funcionamiento estructural, relacional, ya no tendríamos un efecto farmacológico, y precisamente por eso en este tipo de pacientes se recomienda la interacción de ambas, porque claramente el acompañamiento farmacológico puede contener algunos niveles, pero no otros. Carmen, yo voy a... No, dale, aprovechemos la pregunta de Carmen y luego termino y ahí sí damos espacio a más comentarios. Carmen, Hola, hola, ahí sí me escucha. hola, sí. Sí, ya. Mire, quería preguntarle, porque usted mencionó que algunos psiquiatras
preferían tratar al paciente desde, digamos, desde otro diagnóstico, ¿no es cierto? Quería saber qué efectos tiene en el paciente conocer su propio diagnóstico, si eso cambia. Por ejemplo, tener conciencia que tiene un TLP. Exactamente. Bueno, muy buena tu pregunta, porque frente a esa pregunta hay muchas posiciones, pero lo que se ha dicho, al menos en la evidencia científica en el último tiempo, es que, de hecho, muchos de los módulos de las terapias que han probado ser eficaces para acompañar trastornos, personas con trastornos de personalidad, requieren en una primera fase una psicoeducación sobre el diagnóstico. Y se ha probado que en la mayoría de casos, este poder explicar la experiencia desde una psicoeducación clara y profunda del diagnóstico puede ayudar precisamente a acompañar y a gestionar ciertas manifestaciones de la problemática. Entonces, lo que yo te puedo decir es que la mayor parte de estudios en el último tiempo muestran la psicoeducación sobre el diagnóstico como algo útil que permite al consultante aprender a manejar su problemática. Obviamente, hay estudios y hay posiciones clínicas que yo sé que hablan de la ganancia secundaria de tener un diagnóstico, de lo problemático de la estigmatización asociada al diagnóstico. Entonces creo que eso también es importante porque hay que tratar de promover una psicoeducación que sirva como un anclaje, explicación y transformación de la experiencia y no un diagnóstico como algo que permita simplemente una ganancia secundaria y una estigmatización frente a algo. O sea, no, es que yo tengo un trastorno de personalidad. Entonces, sé que existen las dos posiciones, pero al menos en los estudios de los últimos años se muestra que poder hacer una psicoeducación profunda sobre el diagnóstico sirve, ¿cierto? Yo voy a terminar estos últimos 5 minuticos y ya abriremos ahorita algún espacio para más preguntas. Entonces, como sabemos, la alta sensibilidad de este tipo de cuadros lleva a que sean altamente sensibles a cualquier frustración en psicoterapia, ¿cierto? Además de eso, el éxito en este tipo de tratamientos también depende, por eso implica gran experiencia y gran conocimiento, porque depende de la capacidad de mantenerse de forma empática junto al paciente, mostrando la capacidad de reflejar y absorber las respuestas del paciente, pudiendo leer muchos de los elementos que se viven en la relación terapéutica, no a nivel personal, sino como algo que es parte de la dinámica de la prueba relacional en que muchas veces estos consultantes nos ponen a los terapeutas. Y en el caso de los adolescentes se vuelve más problemático aún porque se requiere incorporar a los padres al tratamiento y normalmente cuando aparecen este tipo de cuadros se presentan cuadros familiares complejos en donde probablemente hay cuidadores que no han sido muy empáticos ni receptivos. Entonces la dinámica compleja a nivel relacional no solo se establece con el consultante, sino también en la dinámica familiar. Y eso lleva a que la complejidad de la alianza no solo se vuelva un asunto diádico, sino familiar. Aunque yo tengo que señalar que muchos modelos contemporáneos de intervención de trastornos de personalidad recomiendan también que este trabajo familiar no se realice solo incluso en los adultos, no se realice solo con el consultante, sino de manera interdisciplinaria y también con la familia, porque la familia también tiene que aprender a manejar, a gestionar y acompañar ciertas dinámicas. De hecho, en algunos escenarios no se hace solo con la familia, sino también en los ambientes laborales, porque el ambiente laboral también tiene que aprender a vivir y a leer de cierta manera estas dinámicas relacionales, para que este tipo de personas pueda tener una adaptación laboral adecuada. De alguna manera, yo siempre utilizo la metáfora de que nosotros estamos muy bien preparados al día de hoy para
hacer adaptaciones escolares y laborales para personas que tienen una discapacidad cognitiva, por ejemplo. Pero en las personas que tienen, llamémoslo de esa manera, me permiten la expresión, una discapacidad emocional, que es el caso de un trastorno de personalidad, las adaptaciones curriculares y las adaptaciones laborales no están tan desarrolladas. Entonces, precisamente por eso, este proceso de adaptación laboral y familiar también lo tiene que acompañar el terapeuta. De acá simplemente quiero señalarles que por eso hay muchos estudios que muestran que en este tipo de consultantes hay altas tasas de abandono, altas tasas de terminación de terapia temprana, y precisamente por eso quiero cerrar ya con este punto. Es necesario afianzar mucho más elementos que nosotros sabemos que son bases de la terapia, pero que en este tipo de casos se vuelven objetivos centrales, desafíos centrales y decisivos para que la alianza terapéutica se pueda consolidar. Es un desafío y un objetivo especial en este tipo de casos, establecer límites claros y constantes, ser empáticos y comprensivos y mantener especialmente la confidencialidad, porque ante la dificultad de confiar en el otro, por ejemplo, este tema de, venga, invitemos a los padres, es muy distinto cuando hay un funcionamiento de este tipo a cuando hay algo de confianza en el profesional que me está atendiendo. El tema de comunicarse de manera clara y directa, escuchar de una manera, ustedes me podrían estar diciendo, hombre, es que esto es lo que se debe hacer siempre, pero en este tipo de consultantes esto se vuelve un desafío mucho mayor. Identificar rupturas de la alianza, como les decía, confrontativas o distanciamiento, poder enfrentarlas, poder hablarlas, poder repararlas, se vuelve mucho más decisivo en este tipo de consultantes, poder aclarar malentendidos, poder integrar elementos que ocurren a la luz de lo que se ha trabajado, y además de eso, de hecho es muy importante que cuando llega un consultante con estas características, uno pueda preguntarse si tiene la capacidad en el momento de vida actual de tener la suficiente paciencia y el espacio emocional para estar dispuesto a acompañar una persona con un trastorno complejo y cuyo progreso puede ser muy lento, porque obviamente en términos contratransferenciales, este tipo de consultantes implica mucha mayor carga emocional para el terapeuta que consultantes con otro tipo de diagnósticos. Bueno, yo creo que ahí podemos dejar para comentarios finales, preguntas. Por ahí sé que habían algunas manos levantadas, a ver si alcanzamos a responder algunas. Héctor, ¿ibas a decir algo? Primero estaba la mano de Cristian levantado, entonces Ay, primero bueno, perdón, Cristian. le vamos a dar el paso a Cristian para que pueda hablar y después a Héctor. Ya. Hola Daniel, hola a todos. Hola. Bueno, Cristian, mi pregunta va a lo siguiente. Si bien los efectos positivos de la terapia son mínimas, más en el área farmacológica, dentro de las terapias no invasivas, mi pregunta va en esto, si es una buena forma de integrar terapias como la psicoeducación de la experiencia, e integrando el arte terapia para fortalecer los vínculos o tipos de apego y también ayudar a este tipo de alianzas terapéuticas. Sí, y yo creo que especialmente este tipo de enfoques que permiten, que abren la posibilidad al tema de gestión y regulación de emociones, en este tipo de casos siempre son muy importantes. Yo creo que por eso hoy en día se habla de terapias modulares, porque lo ideal para ese tipo de acompañamiento sería uno poder extraer de las terapias existentes como esos módulos que permitan promover una mayor regulación e integración emocional, con esos módulos reflexivos que permitan reflejar al consultante otras formas de leerse a sí mismo y de leer a los otros. Entonces creo que el desarrollo de terapias modulares en que se integren este tipo de actividades
al menos lo que yo he podido ver en el último tiempo, es uno de los grandes intentos de las sociedades que piensan el tema de los trastornos de personalidad, porque puede ser una ruta para acompañar de manera más integral este tipo de consultantes. Ujú. Bueno, por ahí había Héctor bajo la mano. Eh, Yo creo que tenemos espacio como para rápidamente Héctor, Ana no, y Catalina y ya, ¿ok? sí, podría ser. Listo, Es solamente esas tres personas. exacto, perfecto. Eh, no sé si es el mismo Héctor que antes. Voy a pasarle, porque sí. A Héctor le doy el paso. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Hola, sí. Soy Héctor Miranda de Rancagua, soy egresado de trabajador social. Mira, anoté algunas cosas, pero lo voy a hacer súper breve la pregunta. Como, por ejemplo, se mencionó que probablemente no se genere un vínculo con el paciente, ¿cómo actuar o cuáles son las herramientas a utilizar para que se genere ese vínculo? ¿Y qué pasa si los medicamentos que toma este paciente ya no están cumpliendo la función que debieran cumplir y llegan siempre alterados a la consulta, por ejemplo? Yo te respondo esa pregunta que es altamente compleja, pero que creo que podemos responderla claramente. Eso implica que uno tiene, con ese tipo de consultantes, tiene que estar todo el tiempo en interacción y trabajo con los psiquiatras. Ojalá tener un psiquiatra de cabecera que le esté acompañando a uno en todo momento, porque son consultantes que dependiendo de los momentos vitales requieren modificaciones de la medicación, del medicamento o de la cantidad. Eso por un lado. Y por el otro lado, frente al tema yo creo que uno tiene que científicamente ser responsable con una cosa y es, hay un desafío que tenemos como clínicos y es que los consultantes que están más mal a nivel emocional y relacional son los que les cuesta más relacionarse en terapia. Entonces, eso es inevitable y eso hace que las estadísticas de investigación en psicoterapia nos muestren que al menos hay un 5% de población, incluso con este tipo de trastornos, a las cuales no les beneficia, ni les sirve, ni les es útil la terapia. Entonces, yo creo que también nosotros tenemos que encontrar ahí que hay ciertos consultantes que probablemente no van a ingresar en la lógica de la terapia y que se escapan a nuestras posibilidades. Pero muchos de ellos, como yo les decía a ustedes, es muy importante poder entrenarse mucho en la gestión de la ruptura de la alianza, entender que a veces al comienzo del proceso puede haber un desafío en confiar y poder identificar muy claramente entre cuándo se está estableciendo una alianza sólida y articulada de trabajo y cuándo se puede estar dando una falsa alianza que nos esté entrampando y no nos esté dejando llegar a acuerdos, llegar a metas o tener una relación que promueva el cambio, porque muchas veces en este tipo de consultantes también se puede dar como una falsa alianza en donde ellos asisten por tener tranquilo a sus familias, pero no se produce un trabajo y uno tiene que estar monitoreando que esto se vaya a presentar de una manera paciente, comprensiva, segura, confiable. Bueno, por ahí teníamos a Ana Contreras y a Catalina Arias. Le di el paso a Catalina. Buenas noches. Hola. Mire, tengo una pregunta bastante precisa y concisa y espero no estar desviándome de su área de especialización, pero al estar escuchando su presentación me surgió una duda bastante importante para mí. ¿Por qué muchas veces el trastorno limítrofe de la personalidad es confundido con el autismo y viceversa? Pasa que
yo fui diagnosticada con TLP en mi adolescencia y luego tuve un diagnóstico diferente de autismo. Entonces, al ver la presentación igual encontré muchas similitudes, pero quiero saber por qué pasa esto, porque no solamente me pasó a mí, sino que también le ha pasado a muchas personas con las que he conversado. Eso. Tú estás diciendo una pregunta que es de altísima relevancia porque es que clínicamente hay afectaciones estructurales en puntos similares. O sea, lo que realmente diferencia en algunos puntos, obviamente, yo creo que en términos descriptivos hay muchos elementos que los diferencian, pero a veces hay ciertos niveles de la estructura, como por ejemplo en la capacidad de mentalizar hay un punto ahí que falla en ambos, ¿cierto? En el tema de cómo esto afecta a la regulación emocional, hay puntos comunes, entonces a veces es muy difícil, y no voy a hablar solo del diagnóstico de TLP, sino en términos generales del trastorno de personalidad, hay momentos en los cuales hay autismo de alto funcionamiento que es muy difícil el diagnóstico diferencial entre lo que uno podría llamar trastorno de personalidad y autismo. Y eso a veces confunde mucho porque los profesionales, por ejemplo, los psicoterapeutas estamos muy formados en tratar de diagnosticar estructura y los psicopedagogos y otro tipo de profesionales más centrados en poder ver, por ejemplo, y los neuropsicólogos más formados en el área de autismo, por ejemplo. Entonces eso a veces lleva a que dependiendo del profesional al que vayas, la intuición clínica y la impresión diagnóstica varíe. Pero creo que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día es poder hacer una mayor claridad los psicoterapeutas y también los neuropsicólogos de venga, que es precisamente eso que me permite diferenciar en términos del desarrollo, pero también en términos del funcionamiento estructural, es el tema, lo que conceptualizamos como trastorno de personalidad y lo que se conceptualiza como autismo de alto funcionamiento, que hay punticos en que se pueden unir, pero que claramente son muy distintos y tienen una explicación etiológica y conceptual muy distinta. Y finalmente, Ana, yo sé que se nos van a quedar probablemente muchos temas pendientes, pero Ana, cuéntenos usted. Buenas noches, ¿se escucha bien? Sí, Yo quería hacer una pregunta respecto a la dependencia que estos pacientes pueden generar con el terapeuta. ¿Qué tanto hay que mantener el contacto emocional con el consultante? Porque se puede generar dependencia. ¿Cómo puedo cuidar el que mi paciente no genere dependencia hacia él? bueno, tú también estás hablando de otro tema de alta relevancia en este tipo de pacientes, porque efectivamente aunque la relación puede oscilar, puede ser difícil, como hablamos ahorita, puede haber muchas rupturas, son pacientes que establecen vínculos relacionales de alta dependencia y eso puede llevar como a varios extremos. Por ejemplo, hay consultantes que si uno les da el teléfono, todo el tiempo están en contacto con uno, así sea una cosa no urgente, así sea cualquier microcrisis que tengan, están en contacto con uno y uno puede terminar promoviendo esa dependencia. O está la pregunta que yo creo que este también tiene varias posiciones y es que hay muchos terapeutas que dicen que es mejor acompañar este tipo de consultantes en los momentos de crisis sintomática y atenderlos en diferentes momentos de la vida. Y hay otros terapeutas que consideran que hay pacientes con trastornos de personalidad que requieren terapia indefinida, ¿cierto? Eso obviamente depende mucho de las circunstancias económicas, eso depende mucho del sistema de salud que esté atendiendo, si es práctica privada o particular, pero frente a ese tema, creo que al menos en las prácticas institucionales es muy importante entender que lo que se espera es un trabajo que permita que el consultante sea funcional en la mayor parte de las áreas de su vida
y que se reduzca la sintomatología y poder anticiparle cuándo debería volver al espacio. Eso sería, en cambio, en un escenario particular, ya cada consultante, cada terapeuta tiene como su posición teórica y ética frente a cómo no establecer una relación de dependencia, pero mantener un contacto incondicional, que es como esa gran paradoja en la que a veces nos movemos en los escenarios particulares con este tipo de consultantes. Em, ya en el caso de este tema del contacto continuo, creo que es muy importante poder trabajar y psicoeducar a los consultantes con estas características, venga, sobre qué es urgente y qué implicaría un contacto con el terapeuta y qué no lo es. Y eso creo que puede convertirse parte de la discusión de parte de los objetivos terapéuticos muchas veces con este tipo de pacientes. Bueno. Por ahora agradezco muchísimo la altísima participación. Yo sé que hay muchos temas de alta complejidad que abordamos de manera muy rápida, pero precisamente por eso este tipo de espacios son una puerta abierta a que ojalá muchos se motiven a hacer el diplomado en el que ya profundizamos en muchos de estos aspectos. Y bueno, no sé si ya creo que es el momento de la rifa. Muchas gracias a todos los que están por aquí Y mandando mensajitos. eh, pero sí, ahora queda el momento de la rifa, pero antes de eso también le queremos dar las gracias a usted docente por su presentación y también las gracias a los participantes del seminario de hoy. Entonces, Ujú. muchas gracias por la presentación que seguramente fue muy enriquecedora para los participantes. Muchas gracias. Voy